Muchas gracias y bienvenidos a esta nueva sesión del taller de introducción a la programación en Python. En la sesión anterior ya comenzamos a aprender a programar. Vimos cosas como qué son las variables, qué tipos de variables puedo manejar en Python, qué son los bucles que puedo hacer con, por ejemplo, la sintaxis for, o cuáles eran las condiciones lógicas y cómo las puedo definir con el uso de la sintaxis if. Y este lenguaje, que es, digamos, la sintaxis básica de Python, es suficiente como para hacer cualquier programa, como para hacer cualquier cosa. Es casi la misma sintaxis, no, el mismo lenguaje, a veces con distintas sintaxis, que usan todos los lenguajes de programación. Al fin y al cabo, se trata de codificar la lógica de un proceso que puede llevar a cabo la computadora. En esta sesión, lo que vamos a hacer es dar un paso al frente, no quedarnos solamente con eso, sino que aprenderemos unas peculiaridades de una serie de lenguajes como Python, que es el trabajo con objetos, y además aprenderemos que no tenemos por qué inventar todo, no tenemos por qué empezar construyendo o inventando la rueda para resolver cualquier cuestión. Podemos compartir, como han hecho otros usuarios y otros desarrolladores, las herramientas, no como un script que tiene sus inconvenientes como veremos, como usuario único que solo va a usarlos. Pero además, si esa herramienta va a ser usada por otros usuarios próximos, cercanos, con los cuales interaccionamos, o unos terceros que no conocemos, vamos a ver que la herramienta de programar una librería y además tener una estructura de programación que sea modular va a ser mucho más conveniente. Entonces, antes de nada, queremos compartirles esta gráfica a modo de tira cómica de alguien bastante popular en el mundo de la ciencia y el mundo también de la computación, que es el ilustrador Randall Munroe, que hace tiras cómicas que se pueden usar porque están registradas con licencia Creative Commons, o sea, las pueden reproducir, y que hacen alusión a aspectos básicamente muy del uso de la computadora, la programación y el trabajo también como científicos. En este caso, en esta gráfica, lo que él hace es ilustrar cuál es el grado de productividad que uno tiene cuando usa Python y además cuáles son las sensaciones en función del tiempo. Esto sería como su descripción de cuál es la curva de aprendizaje. Entonces, en el eje Y tenemos la productividad, o sea, las cosas que ustedes pueden empezar a resolver cuando empiezan a programar en Python, y en el eje X el tiempo, y además tres características, ¿no? Lo primero sería un pequeño bump, una pequeña montañita, es que cuando uno empieza a programar en Python, de repente empieza a aprender cosas y dice, bueno, puedo resolver muchas cosas, esto es muy excitante, ¿sí? Ahora, va pasando el tiempo, uno tiene más necesidades y va aprendiendo más, y de repente el uso de Python se le va complicando. Se va complicando un poco, uno tiene más opciones, aprende más lenguaje, es capaz de vislumbrar que cosas más grandes se pueden hacer, pero todavía no sabemos cómo, y la productividad disminuye, ¿no? O sea, la línea azul sería business as usual, o sea, es decir, cómo funcionaría el negocio de ustedes, ¿no? O sea, cómo serían de productivos en función del tiempo si no usaran Python, o sea, usando las herramientas que ya conocen, y sería algo lineal, ¿no? A medida que invierten más tiempo, son más productivos. Bueno, en este caso, cuando pasan del primer codo de qué excitante es usar Python, van a ver que la productividad de ustedes disminuye. Pero esto es normal.
nos cuesta resolver cosas que incluso podríamos resolver de otra manera haciendo uso de Python. Y llega un momento que cuando hemos invertido un tiempo ya considerable y están aquí abajo en el mínimo de la curva de aprendizaje, van a llegar a la conclusión de que odian Python. Esto le pasa a cualquier ser humano y básicamente con cualquier lenguaje de programación. Ya llega un momento que se nos hace tan incómodo que tienes una sensación de rechazo. Si aguantan en ese momento y se dan un poquito de tiempo y tienen más paciencia, eso se pasa. Se pasa y empieza a la cabeza encontrarse de manera más cómoda con esos conceptos de un lenguaje de programación y empieza a aprender a pensar en esos términos de tal manera que ya comienzan a resolver tareas y a manejar el programa de una manera más productiva. Y es cuando empiezan después a ser más productivos que con las herramientas que usaban antes y ya en la curva de aprendizaje lleva una productividad más hacia arriba. Eh, entonces, queríamos compartirles con esto, o sea, esto con ustedes antes de empezar con los contenidos para que no se sientan solitos, no se desesperen en el momento en el que se encuentren aquí en el valle este de el odio, en este caso a Python. Eso es normal. Dense más tiempo, aprendan un poco más y empezarán a ser más productivos, ¿sí? Esto, como decíamos, es una tira cómica del ilustrador Randall Munroe que tiene todas sus tiras cómicas colgadas en la página de el nombre, firma con las letras XKCD, sus tiras cómicas. Entonces pueden encontrar en xkcd.com esta y muchas más. Al final de la sesión de hoy veremos otra. Ok, entonces decíamos en los contenidos que lo primero va a ser entender qué es un objeto, qué es una clase y qué son los atributos y los métodos de una clase. No es sencillo, no es un concepto sencillo. Es uno de estos conceptos que si no sabemos programar o venimos de un lenguaje compilado que no está orientado a objetos, este tipo de cosas ya nos cuesta un poco. Entonces, sería normal que les pareciera un poco ajeno. Después definiremos nuestra propia clase. Y después hablaremos de los scripts, los módulos y las librerías. Con un ejemplo. Para poner al final de la sesión el reto de la semana y revisar un poco las preguntas y retos de las semanas anteriores. Quedaron preguntas por contestar. Pero anticipamos. El reto de esta semana es que ustedes, si no lo han hecho ya y es la primera vez, construyan su propia librería en Python por primera vez. Ok, entonces vamos a hablar en primer lugar de qué es una clase y cuáles son sus atributos o cuáles son los métodos que puede tener definidos. Para ello, como vamos a comenzar, como siempre comienzo a trabajar. En este caso voy a activar mi entorno de trabajo, que va a ser el del taller de Python. Lo tengo nombrado así, @vbcdf-3.10 porque es con Python 3.10. Voy a abrir un navegador y voy a disparar JupyterLab. Ok, en cuanto se abra, voy a abrir un notebook y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Subo un poquito el tamaño de letra para que se vea sin problema. Y voy a... Bueno, no hace falta que lo renombre. Perfecto. ¿Qué es un objeto? Vimos en la sesión pasada que las variables me permitían almacenar cosas, información, ¿sí? En la computadora para poder recurrir a ellas, ¿no? O sea, una variable, por ejemplo, era una variable nombrada palabra, podría tener el contenido, por ejemplo, una cadena de caracteres, otorrinolaringólogo.
Ok, de esta manera defino la variable. Esto vimos que era una relación sencilla entre el nombre, la dirección que apunta al sector de memoria que almacena el valor, en este caso la cadena otorrinolaringólogo, y de esta manera yo así puedo empezar a manejar información y a programar. Estos serían mis elementos que van a tener información. Y con la sintaxis que vimos en la sesión pasada, puedo construir algoritmos que realicen funciones ya bastante complejas. Ahora, puedo estructurar la información que quiero almacenar en cosas más complicadas que simplemente variables. Variables que almacenan cadenas de caracteres, números enteros, números de coma flotante o variables booleanas. Puedo hacer cosas más complicadas, ¿sí? Estarán diciendo, bueno, ¿a dónde va? ¿A qué se refiere? Ok, si se acuerdan de las clases de filosofía que en algún momento llevaron, esto es muy platónico. O sea, esto es básicamente como definir una idea, un concepto, que después voy a reproducir y materializar. Va a haber como dos niveles. La definición del objeto, ¿sí? Que yo voy a programar. Esa definición va a estar ahí como en la caverna de Platón, en las ideas, y voy a usar ese plan, ese mapa, esas instrucciones para crear objetos conforme a esa idea. Ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy programando un videojuego. Ese videojuego tiene personajes. Y esos personajes tienen atributos. Esos atributos son características. Por ejemplo, pueden tener un nombre, pueden tener un sexo, masculino, femenino, pueden tener altura, pueden tener color de pelo. Esos son atributos. ¿Qué hago para programar el videojuego? O sea, voy diciendo, no, pues mira, nombre es una variable y bueno, en este caso se va a llamar Lola, mi personaje Lola. Edad, vale, vamos a poner 40. Color de pelo, le vamos a poner, por ejemplo, castaño. Toda esta información está desestructurada, o sea, es decir, hay una variable que es nombre, una variable que se llama edad, una variable que se llama color de pelo. No hay una asociación entre esta información, ¿sí? La única, la única asociación que podría yo definir a este nivel de programación es usar el nombre de la variable y poner aquí personaje 1 y aquí personaje 2 y aquí personaje, no, perdón, personaje 1 de nuevo, claro. Aquí personaje 1 de nuevo. Tendría que repetir estas líneas para el personaje 2, para el personaje 3, para el personaje 4, y tendría que acordarme que los atributos de cada personaje están definidos por separado en variables. Así que es como trabajábamos en los lenguajes de programación como C o como Fortran al inicio. Ahora ya las nuevas versiones de C y Fortran me permiten trabajar con objetos. ¿Qué es un objeto? El objeto es aquella estructura a la cual voy a asociar estos atributos y se va a comportar como una variable más. ¿Sí? Esa estructura la almacenaré como un objeto en el sector de memoria, tendrá asociado un nombre de objeto, un nombre de variable, pero dentro podré acceder a los atributos, y veremos también métodos, que almacena el objeto. Esto es nuevo, no, ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, ¿sí? De hecho, antes de seguir profundizando en cómo se definen estos objetos, cómo se definen las clases y definir el nuestro propio, vamos a hacer algo que en realidad ya vimos en la sesión anterior. Y es que vimos que, por ejemplo, palabra, sí, es una variable de tipo string,
no es solo una variable. Sería una variable si nosotros estuviéramos con un lenguaje de programación menos sofisticado, más primitivo, sería solamente una variable. Pero en Python todo son objetos. Y eso quiere decir que dentro del objeto podemos asociar, es una estructura más complicada, donde tengo cajitas dentro, y dentro podemos asociar cajitas a atributos, nuevas variables asociadas con ese objeto, y también métodos, funciones. Cuando la función está dentro de un objeto, lo llamamos método. Cuando la función está fuera de un objeto y está solito, así como vimos al final de la sesión anterior que podíamos definir funciones, le llamamos función, no método. Método es la función asociada a un objeto. Ok, ¿cómo veíamos qué cosas tiene dentro este objeto? Con dir. Dir es una función, entre paréntesis, introducimos el argumento de entrada, es el objeto con el nombre palabra, y esto son todo cosas que lleva dentro. Vimos que, si se acuerdan, son métodos. Son métodos asociados a mi objeto que puedo invocar para que hagan algo sobre el contenido del objeto. En este caso, vamos a decir, por ejemplo, la función upper no tiene argumento de entrada. Su argumento de entrada sería el valor almacenado en palabra. Entonces, eso se sabe por defecto. O sea, es un método que no hay que darle nada porque va a tomar lo que ya está almacenado en palabra. Y en este caso, la cadena de caracteres ha sido transformada a todo letras mayúsculas. Es un método que está dentro del objeto, ¿sí? Podríamos también almacenar atributos. Entonces, esto no lo van a entender hasta que no hagamos nuestra primera clase y produzcamos nuestros primeros objetos. Pero tenemos que hacer una narración de introducción que poco a poco les permita a ustedes tener la información como para ir encajando los conceptos y que la estructura conceptual se construya y se sientan cómodos con el concepto objeto en el lenguaje de programación. Ok, este contenido que estamos narrando en la sesión de hoy lo puedan encontrar, como siempre, o como intentamos siempre, que sea siempre, en la sección contenido de la semana 4 del taller de Python. Aquí van a encontrar prácticamente el mismo relato, si bien hay cuestiones colaterales, hay alguna información de propina que aparece en esta web que no da tiempo durante la sesión a comentar, entonces los invitamos a lo largo de la semana, antes de realizar el reto, repasar estos contenidos. Pero no hace falta que vayan tomando nota. Esto lo pueden encontrar en esa web, lo que estamos hablando. Ok, entonces, ahora que tenemos una ligera idea de qué es una clase, qué son los atributos de una clase y qué son sus métodos, ahora la pregunta es cómo definimos nuestra propia clase y cómo podemos tomar esto como ejercicio para que ustedes entiendan un poquito mejor qué es una clase y cómo podemos crear objetos. En inglés o en lenguaje de programación se llama instantar objetos con mi definición de clase. Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. En el siguiente ejemplo vamos a definir una clase, un objeto, que va a ser un objeto llamado átomo. Lo que vamos a hacer ahora es definir la idea de átomo y, digamos, la libreta de instrucciones o el código genético, digamos, de ese objeto. No está creado, solo son las instrucciones. O sea, es el ideal del objeto. ¿Cómo se define una clase?
Empezamos con la palabra class. Para definir función era def, D-E-F. Para clases class, espacio. Y ahora el nombre de mi clase. El nombre de mi clase va a ser Atom. Pero las clases, por defecto, no le voy a poner tilde, aunque podríamos, las clases por defecto son nombradas con la primera letra en mayúsculas. Las funciones y las variables con la primera letra en minúsculas. Esto me va a ayudar a leer código que puede ser mío o de cualquier otra persona, respetar estos convenios. Bien, defino una clase de esta manera. Class, nombre de la clase, y ahora paréntesis, cierro paréntesis, dos puntos. No vamos a ahondar ahora en para qué sirve este paréntesis. Solamente diremos en este paréntesis, si hubiera otras clases o hubiese otras clases definidas, yo puedo mencionarlas aquí para heredar sus estructuras, atributos y métodos. Vamos a suponer que yo puedo definir la clase mamífero y después puedo, con una serie de atributos y métodos, y después puedo definir la clase vaca o la clase ratón, y en lugar de definir todo lo que ya definí para el mamífero, heredo de la clase mamífero en la definición de vaca o de ratón sus propiedades y métodos. ¿Qué haríamos? Aquí pondríamos mamífero. Esta clase estuviera definida anteriormente. Y así me ahorro evitar reprogramar los atributos y métodos de esta superclase, ¿sí? Que sería heredada por la clase que estoy definiendo ahora. En este caso no estoy heredando nada, así que simplemente cierro paréntesis en vacío y pongo dos puntos. Perdón. Seguimos. Ahora viene algo que resulta muy ajeno la primera vez que uno lo ve. Y ahora es qué cosas voy a inicialmente definir como atributos y cómo van a ser dados, otorgados, cuando la clase se instancia o cuando un objeto es creado con este molde, ¿sí? Puede resultar un poco ajeno, no es la única vez que van a ver este término, es guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Así defino una función que es la de inicialización de la clase. Esto es una función. Se llama, debe llamarse, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Por convenio, este es el lenguaje de Python y es la función que se ejecutará cuando invoquemos el molde de la clase para crear un objeto. Lo entenderán ahora a continuación. Esta función puede tomar argumentos de entrada, pero para empezar no va a tomar ninguno más que el objeto propio. Se pone self, o sea, él mismo. Si llegado a este momento tienen mucha confusión con esta línea, dense tiempo y simplemente aprendan que el primer paso para definir la clase es poner de, guión bajo, init, guión bajo, paréntesis, los argumentos de entrada de la inicialización. No hay ninguno, no le pedimos al usuario ninguno, pero tenemos que dar por defecto el objeto mismo, sí mismo, self, ¿sí? Ahora sí, vamos a definir los primeros atributos, ¿sí? Tenemos que a sí mismo, o sea, a self, definirle dentro, y para esto usamos un punto, el punto siempre nos servirá para acceder a cosas dentro. Los primeros atributos. El primero va a ser, por ejemplo, tipo. ¿Qué valor le vamos a dar por defecto? Ninguno. None es un valor que quiere decir ninguno. Voy a definir otro atributo. Por ejemplo, el radio del átomo. Por defecto le voy a dar ninguno. Y por ejemplo, la carga. Por defecto le voy a dar ninguno. Ok.
Acabamos de definir la clase átomo con 3 atributos, tipo, radio y carga. Todo se va a ir complicando un poquito más, pero vamos a parar aquí. Voy a ejecutar esta celda. Ya he definido la clase. Ahora, ¿qué hago con la clase? La clase es, como decíamos, una especie como de ideal platónico de la idea del objeto. Pero no hemos creado todavía, no tenemos ningún objeto. Ahora, invocando a la clase átomo, vamos a crear un objeto átomo que voy a almacenar con el nombre de variable at1. Invoco por su nombre la clase. Entre paréntesis no pongo nada. Este paréntesis no hace alusión al primer paréntesis donde heredábamos cosas. Hace alusión al segundo paréntesis, el método de inicialización. Como no requiere nada, más que self es el mismo, no pongo nada. Entonces, de esta manera, acabo de crear un objeto almacenado en la variable at1 y ese objeto es un objeto de tipo átomo. Vamos a decirle tipo at1, es un objeto definido en main de tipo átomo. Perfecto. ¿Qué cosas hay dentro? Voy a hacer at1 y Jupyter y IPython me permiten usar tabulador y me va a dar una lista para que despliega qué opciones tengo. En este caso, si hago tabulador, me despliega en Jupyter, lo mismo pasa en IPython, no en Python, me despliega qué cosas hay dentro. Dentro tengo 3 atributos, carga, radio y tipo. Vamos a ver qué hay en carga. Voy a ejecutar ahora mismo, sin más. Nada, no hay nada, está vacío. Vamos a hacer print. No hay nada, está vacío. De acuerdo. ¿Puedo almacenar cosas? Sí, ese atributo yo lo puedo modificar aquí al vuelo. Puedo decirle carga 3.0. Perfecto. Ahora, si yo veo que hay en el atributo carga, hay 3.0. Estoy modificando los atributos del objeto at1, no de la clase. La clase es un molde para producir objetos. Yo podría decir at2 es otro átomo, estoy lo que se dice instantando otro átomo, y podría decir at3 igual a átomo, estoy instantando otro objeto. Ahora tengo 3 objetos, at1, at2 y at3, todos del mismo tipo. Todos fueron, at3. Todos fueron construidos con el mismo molde. Este es mi molde, solamente ahora mismo tiene 3 atributos. Esta es la función que se ejecutó cuando yo instanté los objetos. Y puedo preguntar, por ejemplo, a átomo 2, al at2, ¿qué carga tiene? Pues por defecto ninguna. Y al 3, por defecto ninguna. Y al 1 ya la modificamos, 3.0. Entonces puedo decir que la del 2 vale 4.0, 1.0 por ejemplo, perdón. Y la del 3, por ejemplo, puede ser menos 9.0. Si se dan cuenta y regresamos al discurso que hacíamos de soy un desarrollador de juegos que tiene que programar personajes y no sabía cómo de manera eficiente estructurar la información de cada personaje y asociarlo a un objeto que fuera personaje, y por eso estaba usando las variables llamadas color de pelo personaje 1, color de pelo personaje 2. Eso acaba de ser resuelto con la definición de una clase. Podría definir una clase que se llamará personaje y asociar esos atributos a cada clase. Instantar personajes que dentro van a contener la información de esos atributos que definí cuando definía la clase personaje.
Aunque sea redundante, voy a repetir lo mismo con el átomo. Yo quería producir átomos para trabajar con átomos. Yo sé que cada átomo tiene un atributo que es el tipo, otro atributo que es el radio y otro atributo que puede ser la carga. Podría definir tipo, radio y carga del átomo 1 por separado, del átomo 2 por separado, del átomo 3 por separado, pero manejar esa información se vuelve muy complejo. Afortunadamente hay una estructura de información que se llama objeto, que es de naturaleza una clase, y entonces yo defino el molde, defino esa naturaleza, la clase átomo, la defino con esos tres posibles atributos, y ya solo del molde voy sacando objetos. Y serán independientes. De tal manera que yo puedo cambiar el tipo, el radio y la carga de cada objeto independientemente y almacenarlos independientemente como si fueran como super variables. O sea, variables que dentro tienen cosas. Bien, vamos a avanzar un poco. Esta definición de clase es muy sencilla. Vamos a sofisticarla un poco. No estamos contentos con esta manera de modificar la información, ¿no? O sea, yo creo el objeto ad1 y luego almaceno dentro, por ejemplo, el valor del radio. Me gustaría almacenar esta información aquí al momento de sacar del molde un objeto. Para eso podemos usar los argumentos de entrada de la función init. ¿Sí? Aquí yo puedo dar tantos argumentos y los que yo quiera, de entrada. Luego tendré que comunicarle al usuario de alguna manera que esta es la manera de sacar objetos del molde, de instantar cosas con Atom. Pero ahora mismo entre nosotros no hay que escribir documentación, veremos en otro momento cómo se puede hacer eso. Vamos a crear aquí, por ejemplo, unas variables de entrada. Ok, esas variables de entrada lo voy a llamar nombre. Está muy fácil poner tres argumentos de entrada. Tipo, radio y carga. Podríamos hacerlo. Muy fácil. Diríamos tipo, radio, carga. No doy valores por defecto. Le digo que self, o sea, el atributo tipo tendrá el valor del argumento de entrada tipo. Parece redundante, pero son variables distintas. Este es el tipo dentro de self y este es tipo, el que viene de aquí. Luego radio y luego carga. Vale, estupendo. Esto estaría bien. No he dado valores por defecto, entonces los argumentos de entrada van a ser posicionales. El primer argumento de entrada va a ser el tipo, el segundo el radio, el tercero la carga. Yo podría decir, por ejemplo, tipo carbono, radio 2.5, carga 0.0. Instantado, perdón, el objeto A1. Ya tiene dentro esos valores que acabo de dar a la hora de instantarlo. O sea, con los argumentos entre paréntesis. Podemos comprobarlo. Vamos a hacer un print de el tipo de ad1. Okay. Sí. Vamos a hacer un print del radio 2.5 y de la carga 0.0. Hemos hecho uso de la manera más elemental de los argumentos de entrada de la función de init de la clase. Vamos a sofisticar esto un poquito más. No vamos a hacer vamos a facilitar un poco el uso para el usuario. Y esto es algo que tienen que pensar siempre si esto va a ser usado por un tercero, la usabilidad de la herramienta. Queremos que sea muy apegado a la intuición del usuario para que le sea cómodo usarlo. Entonces le vamos a decir que nos dé un nombre de átomo. Si no me das nombre, voy a suponer que el nombre sea un carbono alfa, de por ejemplo un aminoácido en una proteína. Y con el nombre yo voy a rellenar estos atributos, ¿sí?
De una manera muy sencilla no vamos a contemplar todos los casos, es solamente para ilustrar. Vale. Si nombre es igual a carbono alfa, entonces vamos a programar por el usuario que el tipo de átomo es un carbono. El radio es el radio del carbono, que no sé cuál es, pero vamos a poner 1.8. El radio de Van der Waals que sea. Y la carga le vamos a decir que es 0.0. Si no, si nombre es igual a, vamos a decir, por ejemplo, O1, o sea, oxígeno tipo 1, le vamos a decir que estos datos son, el tipo es oxígeno, el radio de Van der Waals, el que sea, y la carga, vamos a ponerle positivo. Vamos a suponer que si es otra cosa, no tenga mucho sentido por cerrar un poco las definiciones, si es cualquier otra cosa, vamos a suponer que entonces estos atributos tienen otro valor. Vamos a poner aquí X, vamos a poner 0.03 y vamos a poner -1. Vale. Estamos definiendo una inicialización de mis objetos con la clase de una manera un poco más compleja que antes. Ejecuto con mayúsculas Enter, acabo de redefinir la clase átomo y ahora átomo necesita un argumento de entrada. Si le doy al tabulador, creo que por aquí, bueno, salen más cosas. Ya veremos cómo documentar. Vamos a suponer que sé que es nombre, ¿sí? Lo he visto en la documentación. Entonces es nombre y le voy a decir OC1. Voy a almacenar el objeto, voy a recoger el objeto de salida, el objeto que va a salir, el átomo que va a salir, lo voy a recoger en átomo O1. Veamos qué cosas tiene dentro. Carga, radio y tipo. Yo no he definido cuál es el valor de la carga, no he definido cuál es el valor del radio, ni tampoco cuál es su tipo, como usuario. Pero el programador, el desarrollador, solamente con el argumento de entrada nombre, ya adjudicó valores y efectivamente la carga es 1, el radio es, perdón, el radio es 2.3 y el tipo es oxígeno. De esta manera estoy facilitando mucho la estructuración de la información de los objetos con los que voy a trabajar. Esto es útil porque ustedes vayan a generar objetos. Bueno, pues ojalá aprendan a programar y se les ocurra qué clases definir y cómo trabajar con ellas. Pero aun si nunca van a definir una clase, deben de entender cómo funciona porque todo en Python son objetos. Entonces, entenderán que cualquier cosa tiene dentro asociados atributos y métodos. Ok, y métodos. No hemos definido ningún método. Vamos a definir un método. No voy a hacer la letra más pequeña, creo que así se ve bien, entonces voy a jugar con el scroll. Aquí a continuación, a la misma altura donde defino el método de inicialización, y puedo definir cualquier método o cualquier conjunto de métodos. Vamos a definir el primero. Vamos a definir el método. No va a tener mucho sentido, pero incremento carga. ¿Sí? El nombre tiene que ir en minúsculas porque no es una clase. O sea, tiene que comenzar en minúsculas porque es un método. Ahora, ¿qué cosa de entrada necesita para empezar a trabajar? Siempre, si es un método de una clase, o sea, una función asociada a una clase, tiene que ser el objeto en sí mismo, self. Y después los argumentos de entrada que nosotros queramos, ¿sí? Vamos a poner aquí un factor de incremento. Factor. El objeto, la función que va a tener este método va a ser la siguiente. El usuario
quiere incrementar la carga del átomo y da como argumento de entrada en cuánto quiere incrementar la carga del átomo. De tal manera que lo que vamos a hacer es que el atributo carga, ¿sí?, va a actualizar su valor, el valor que tenía, más el valor dado por el usuario en factor. Listo, nada más que eso. No hace falta que retorne nada, que saque nada. Podríamos sacar algo. Podríamos poner aquí un return, lo que sea. Pero lo bonito de los métodos asociados a los objetos es que puedo modificar el mismo objeto para que quien sea, el usuario, el desarrollador, quien sea, encuentre esa información ordenada y estructurada, no tenga que recoger la salida de, sino que ha modificado el objeto y sabe que dentro está carga y carga ha sido modificado. Mayúsculas Enter para ejecutar la celda. Acabamos de redefinir esto, ¿sí? Vamos a instantar de nuevo un objeto con el molde átomo. De nuevo lo voy a recoger con el nombre de la variable o1. De nuevo le voy a dar el mismo argumento de entrada, o mayúsculas 1. La carga será 1.0. Y ahora vamos a ver qué cosas tiene dentro. Tiene carga, tiene radio, tiene tipo y además hay una función. Es un método del objeto. Incremento carga. Vamos a ver cuánto vale la carga. La carga por definición es 1. Así lo programó quien programó esta clase. Es 1 para O1. Vamos a hacer uso de O1. Digo de O1. Del método incremento carga de O1. Ok. Aquí dentro se espera que, y yo lo sé porque leí la documentación o así me lo han dicho, se espera que dé un argumento de entrada que es el número de coma flotante o número entero con el cual quiero incrementar la carga del objeto. Entonces vamos a poner factor es igual a 5.0. ¿Ven? No puse aquí valores por defecto. Eso quiere decir que en realidad va a entender también valores asignados de manera posicional. El primer valor al primer argumento de entrada, en este caso único. Entonces, incremento bajo carga, paréntesis 5.0. Listo. No veo nada, no salió nada. No, no, no arrojó ninguna cosa. Solamente modificó el valor del atributo carga. Vamos a ver si esto es cierto. Incrementó en 5 unidades. Este es un ejemplo muy sencillo de un método asociado a una clase para modificar, en este caso, un atributo de un objeto. Podía haber hecho return en lugar de no almacenar factor, no lo voy a almacenar, sino que voy a sumar estas dos cosas. Voy a poner aquí una variable auxiliar. Le voy a decir devuelve, saca, out. Diferencia con lo anterior. No estamos reescribiendo el valor del atributo carga. Se quedará igual. Y estamos sacando el valor del incremento como salida del método. Voy a redefinir mi objeto o1. Voy a ver que de saque carga vale 1.0. Y ahora sí, voy a ejecutar el método con un valor dentro y sí debía de recoger la salida. O sea, tiene una salida la función. Es 5 más lo que tenía la carga. La carga, el atributo carga, no ha sido modificado. Sigue valiendo 1. ¿Sí? Esto es similar al ejemplo que teníamos del otorrinolaringólogo, ¿no? O sea, poníamos palabra igual a, por ejemplo, comillas, casa. Palabra es un objeto, almacena en su valor también la variable, o sea, el valor casa como cadena de caracteres, es un objeto y dentro tiene cosas.
Entonces tienen métodos como por ejemplo upper, que ejecuto, no necesita variable de argumentos de entrada, y saca el contenido del valor en mayúsculas. Es lo mismo que hemos hecho. Es lo mismo. En este caso, esto viene ya preprogramado, forma parte del lenguaje Python, ¿no? Alguien ya lo programó todas estas funciones para que nosotros no tengamos que inventar la rueda cada vez. Y en el primer caso, pues lo estamos definiendo nosotros a nuestro gusto, este objeto. Entonces, somos conscientes de que es posible que conceptualmente, si no están habituados a esto pueda llamar la atención y requieran un poco más de exposición a los conceptos para comprenderlos, que se les hagan naturales y empezar a usarlos con comodidad. Por eso, a partir de ahora, en los retos ya empezarán a ser de programación y tendrán que definir ustedes este tipo de cosas para resolver unas cuestiones o unas tareas. El reto de esta semana no va sobre sus habilidades para programar, sino que será más cómo programar una librería con una clase, un método y poquitas cosas mínimas para que vean que funciona. ¿Sí? Los siguientes ya serán más de programar. Ok, vamos a terminar la sesión de hoy hablando de cómo es mejor programar, cómo vamos a programar. Vimos en la sesión anterior que hay varias maneras de programar. Por ejemplo, puede ser abrir un JupyterLab y ponernos a programar, ¿cierto? Este formato es un formato muy conveniente para ejecutar, programar flujos de trabajo que tienen que ver con un propósito como, por ejemplo, analizar unos datos o, sí, construir un flujo de trabajo donde no estamos, digamos, construyendo los últimos elementos. No sería muy cómodo estar aquí definiendo las clases. Sí sería muy cómodo estar invocando aquí las clases y usándolas, ¿sí? Además, como saben, puedo mezclar no solamente el código con la salida y la ejecución del código, sino que puedo introducir texto en celdas de Markdown, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podría poner una celda aquí arriba y lo vamos a llamar, defino mi primera clase, abro subsección, átomo, y aquí explico qué es el átomo y cómo se usa. Tengo que seleccionar la celda como Markdown, perdón. Aparecería como el texto. Ok. Pero no es la mejor manera de programar los elementos más sencillos. Es muy buena manera para jugar con ellos. Otra manera de programar. Abro la terminal, activo mi ambiente de trabajo y abro el interpretador para que me escuche por terminal. Y aquí defino lo que yo quiera, ¿no? La variable AA va a ser 3. B va a ser 9 y puedo hacer AA más B. Puedo jugar con ello. Tampoco es la manera más cómoda. Esta vez sí que para ninguna de las dos cosas. Ni para programar los últimos elementos con los cuales vamos a trabajar, porque no quedan almacenados en ningún sitio, cierro la sesión y esto, bueno, está en el histórico, pero esto cómo lo comparto o cómo hago uso de esto dentro de 3 meses. Ni tampoco como para describir aquí un flujo de trabajo que sea más de producción de análisis de datos y cosas así, más de usuario final, no de programador al inicio. No resulta cómodo. Segunda manera que vimos, podemos abrir IPython. Bueno, IPython ya
ya, la verdad ya es más bonito. Aquí ya puedo hacer cosas más interactivas, el historial sí se guarda. Al terminar de trabajar puedo decirle que guarde todo el historial en un fichero para poder recuperar las cosas después. Pero IPython era como trabajábamos hace 7 u 8 años y más, ¿no? O sea, y más de 10 años. Ahora mismo todo lo que podía hacer con IPython lo puedo hacer en el notebook y mucho mejor y de una manera mucho más clara y limpia. Entonces, no, tampoco vamos a trabajar así. Vamos a quedar con el notebook para los flujos de trabajo, pero ¿cómo programo yo mis clases? ¿Cómo programo yo mis cosas, ¿no? Con un script. Primera opción, con un script. Yo podría abrir mi editor de texto favorito, en este caso es Vim, pueden abrir cualquier otro, y decir, por ejemplo, atomo.py, y aquí escribo las mismas líneas de definición de átomo. Vamos a suponer que es esta. Y las escribo aquí. Una cosa que no habíamos dicho en la sesión anterior, hay una manera de definir el script como ejecutable. Yo podría hacer lo siguiente, podría definir aquí átomo y decir que voy a utilizar aquí el add1 como átomo, por ejemplo, CA, voy a imprimir la carga de atuno. Carga. Ok, guardo y salgo. Perfecto, aquí está mi definición en el fichero. O sea, yo podría ejecutar esto dándole el fichero al interpretador. En este caso es Python. ¿Algo hemos hecho mal? Un indent del... O sea, nos hemos equivocado. Si es que no hemos puesto la definición de carga, claro. Pero no la hemos copiado y está esperando aquí algo. Ok, incremento carga. No sé por qué. Me di cuenta. Y ya lo tenemos igual. Python estructura la información en función de los indentados. O sea, indentar algo es empezar una línea con espacios o tabuladores y dejar esta parte de aquí que se llama el indentado. O sea, clase está sin indentar, def está indentado, e if está indentado dentro de def. Okay. Pues supongo que lo que pasaba es que aquí esperaba una información indentada, no había nada y se quejó. Parto, salgo, le doy al interpretador el fichero. Okay. En el fichero corrió todo. Definió la clase, inicializó un objeto del molde clase con un valor de nombre, adjudicó los atributos correspondientes y sacó por pantalla uno de los atributos con la orden print. Todo. Está bien, esto ya me permite hacer cosas más complicadas y además trabajar hoy, volver mañana y modificar el objeto átomo y realizar aquí lo que tenga que realizar con el objeto átomo e ir creciendo este script, ir complicándolo, porque la funcionalidad última es que resuelva algo. ¿Sí? ¿Así pueden trabajar? Sí. ¿Perfectamente? No, perfectamente no. Eh, Hay varios problemas a la hora de trabajar con scripts. Es posible, muy probable y habitual que cuando uno empieza, todo lo resuelve con scripts, ficheros de texto que han sido escritos para resolver específicamente una tarea. Esos ficheros se vuelven complicados, crecen, ¿sí? Ahora, esos ficheros normalmente, bueno, si son disciplinados no, pero normalmente no se documentan. ¿Cuál es el problema de no documentar un script? Ustedes, dentro de 6 semanas, bueno, voy a suponer que tienen muy buena memoria. Voy a decir, dentro de 3 meses. El yo del futuro de ustedes dentro de 3 meses es otra persona. O sea, eso lo tienen que tener claro
o si no, estarán tirando muchas horas de trabajo a la basura. Aunque solo vayan a usar ustedes estos scripts y no vaya a haber otra tercera persona, documenten. Veremos cómo documentar. Documentar es escribir líneas de comentario intercaladas en el código, explicando qué son las cosas y qué hace cada cosa. Dentro de 3 meses ustedes van a querer usar este script, se acuerdan de que programaron algo para resolver una tarea, esa necesidad la vuelven a tener, encuentran, saben, afortunadamente, si son organizados, dónde tienen ustedes ese script, en qué directorio y dónde lo tienen, lo encuentran y lo quieren ejecutar. 90% de posibilidades de que no se acuerdan cómo se ejecuta, que no se acuerdan de qué hace o cómo lo hace. Y como vean algún error, alguna cosa que tienen que solucionar, van a perder otra semana leyendo el código que programaron ustedes como si fuera de otra persona. Es más, por experiencia les digo, si el script es complicado y consiguieron programar soluciones muy creativas, en 3 meses lo van a ver y no van a entender lo que se les ocurrió hacía solo 3 meses. Es más, seguramente se van a asombrar de lo inteligentes que eran ustedes hace 3 meses porque programaron una solución para algo que ahora mismo no están entendiendo. Esto es muy habitual. Entonces, ya sea para ustedes o para terceras personas, hay que documentar. La estructura del script no invita a eso. Invita a escribir, a escribir, a escribir, a resolver el problema y ya está, ya se resolvió el problema. ¿Para qué voy a estar perdiendo más tiempo? O sea, a otra cosa mariposa, ¿no? Es un problema eso. El número de scripts, a medida que van trabajando, se va multiplicando, tienen muchos y ya no saben qué hace cada cosa. Solución. Bueno, pueden adquirir un hábito de programación de script, pero con una filosofía más modular y además documentada. El problema del script es que quiere resolver una tarea. Esa tarea ustedes las van a programar escribiendo de arriba a abajo, puede tener 40 páginas de código y funciona perfectamente. Ahora, esa función, esa necesidad que van a cubrir, vamos a suponer que es construir una casa, ¿sí? Ahora, tienen el script que construye la casa y es la casa que ustedes programaron. Se ejecuta, hay una casa, todo funciona, estupendo. Mañana van a tener la necesidad de construir no una casa, sino un edificio de 3 plantas. Y dicen, ok, puedo empezar el script de cero. Vale, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque cuando construí el script para la casa, ahí resolví la carpintería de aluminio de las ventanas, resolví, y la puedo usar ahora, resolví la plomería, la puedo usar ahora, resolví la electricidad y dónde poner los enchufes y los interruptores, pero todo eso me gustaría usarlo ahora para el edificio, pero va a ser una tarea muy difícil ponerme a leer las 40 páginas de código y mirar a ver dónde definí los enchufes, dónde definí el cableado, dónde definí los interruptores y extraerlo de ahí limpio y reusarlo en un nuevo script que hace edificios puede ser problemático. Entonces, divide y vencerás. Es mejor que no escriban scripts que realicen una única función y de manera así tan titánica como esa, como la de la casa. Es mejor que escriban distintos ficheros dividiendo las tareas en unidades muy básicas, modulares. Por ejemplo, un script para el interruptor, un script para el enchufe, un script para el marco de la ventana, otro script para lo que sea. Esos son módulos, se llaman módulos y es una manera de programar que se dice modular. Si no han adquirido y ustedes creen que programando en Python
es algo que les va a solucionar muchos problemas en el futuro y lo van a incorporar a sus herramientas de trabajo, no adquieran el hábito de resolver cosas en scripts, al menos en módulos. Ok, esto es muy fácil. Una vez que tengo los módulos, escribo otro script que invoca los módulos, importa, se dice. Importa el módulo enchufe, importa el módulo cableado, importa el módulo interruptor y hace uso del objeto definido en cada uno de esos módulos u objetos definidos en cada uno de esos módulos. Esto es como si yo entrara al Home Depot y dijera, voy a comprar, voy a tomar todos los elementos que necesito para construir algo más grande. Alguien o ustedes mismos programó esos objetos que yo voy encontrando en los pasillos del Home Depot y que voy juntando para construir algo más grande. Ahora, si no hacen eso y no se construyen su Home Depot, es muy problemático que puedan construir edificios. Segundo, si adquieren este hábito de programación modular, van a encontrar que hay gente que programó estos objetos, que puso su Home Depot y que da acceso. Es que ustedes pueden decir, tendré que programar yo un enchufe que sea de color azul porque puede que no. Puede que alguien ya lo haya programado y ustedes solo tienen que ir a buscarlo, traerlo e invocarlo, importarlo. A ese Home Depot se le llama librería. A esa estructura de objetos, métodos y funciones que pueden encontrar y usar para hacer algo, se le llama librería. Y cuando la instalan en su computadora, esa librería se le llama paquete. Si es de un tercero, voy a instalar un paquete. Bueno, alguien escribe una librería y distribuye el paquete para que uno mismo lo use, ¿sí? Y este es el último escalón en el nivel de complejidad que les queremos contar, porque si les podemos dar un consejo, aunque las herramientas sean para ustedes, no programen scripts, no programen módulos para ustedes, programen librerías. Y la librería, además de que ser una buena caja de herramientas donde tienen sus herramientas bien estructuradas, se pueden fácilmente compartir y como se ve en el taller que impartimos sobre el desarrollo de una librería en Python, la documentación, el testeo y la liberación al público, tiene una estructura que le obliga a uno a documentar, a testear, para que los demás también lo puedan usar. Si esa herramienta, vamos a suponer que ustedes trabajan en un laboratorio científico, es posible que esa herramienta no cubra únicamente las necesidades de ustedes, sino que cubra las necesidades de otros miembros del laboratorio o de otros colegas que trabajan en el mismo campo. Entonces, si ya están programando para sí, pues programen para todos y compartan. El laboratorio va a crecer más rápidamente, ustedes van a conseguir hacer cada vez más rápidamente cosas más complejas. Es más fácil recurrir a librerías. Ejemplo de qué es una librería como último contenido de la sesión de hoy, porque a pesar de que aquí ya tienen más cosas, es lo que vamos a ver, es el reto de la semana. Perdón, hay preguntas esta semana. El reto de la semana es que ustedes hagan su primera librería. ¿Cómo? Aquí aparece relatado y está también en el contenido, pero les vamos a hacer un ejemplo en directo rápido para que ustedes vean en qué consiste. Muy sencillo. Y es básicamente casi reproducir lo que ustedes tienen que hacer. Voy a borrar el contenido de este directorio y voy a crear aquí una librería. Una librería va a ser código, van a ser módulos, no en un fichero, sino dentro de un directorio. Ese directorio lo voy a llamar con el nombre de la librería. Por ejemplo, por poner algo muy sencillo, vamos a crear un directorio que se llama martillo.
Perfecto. El directorio es un directorio normal y corriente en su computadora. Está vacío. Yo le digo a Python que esto es una librería. Se lo digo con un fichero vacío, limpio, a priori, que se llama guión bajo init punto py. Si se acuerdan, es el mismo init que usamos, o sea, es la misma sintaxis que usamos para inicializar una clase. Ok, este es el fichero que le dice a Python, aquí hay módulos y hay la estructura de una caja de herramientas, de un paquete, de una librería. Vamos a poner dos cositas dentro, sencillas. Dos funciones solamente. Ustedes en su reto tienen que programar además una clase. Vamos a poner, por ejemplo, función 1, es un fichero de texto. Función 2 es un fichero de texto. Lo hago no en el mismo fichero porque lo quiero hacer de manera independiente, quiero obligarme a que esto sea modular. Entonces, voy a la función primera y digo, defino función 1 en argumentos de entrada. Vamos a poner aquí simplemente un return, por ejemplo, vamos a poner dos argumentos de entrada. Vamos a poner arg1, arg2 y aquí vamos a poner la suma. O sea, que devuelva la suma de arg1 y arg2. En la función 2 vamos a poner la diferencia de función 2 y vamos a poner dos argumentos de entrada, arg1 y arg2, y vamos a devolver la diferencia. Ok, ya tengo mis dos módulos, hay cosas dentro, en este caso dos funciones. Voy a recurrir a el fichero init-py para empezar a darle estructura a mi librería. Este es el fichero que se va a ejecutar cuando invoque mi librería, cuando la importe. Es aquí donde decido qué estructura tiene la librería. Se dice import para importar algo que está en otro sitio. Import de aquí, punto, de punto es como aquí, de el módulo func1, perdón, el módulo func1 importa función 1. El módulo 2 importa función 2. Esta va a ser la estructura de mi librería. Dentro, mi librería solo tiene dos funciones. Función 1, función 2. No tiene nada más. Pues miren qué sencillo. Ahora mismo salgo de aquí. Hay muchas otras maneras de importar la librería, muy convenientes, pero esto es solamente un ejemplo para después ya importar librerías de terceros, habiendo hecho ustedes el ejercicio de construir su propia librería. Si quieren hacer cosas más complicadas, impartimos un taller sobre cómo desarrollar, testear, documentar y liberar una librería en Python, pero en este caso, fíjense qué sencillo. Ahora mismo yo aquí abro Python, IPython o disparo JupyterLab. Voy a abrir simplemente Python. Le digo import martillo. Acaba de importar martillo como un objeto. Martillo es un objeto y dentro hay cosas. En este caso, las dos funciones. Vamos a invocar la función 1 y vamos a decir 3, 6. Y algo hicimos mal. Perdón. La función es función, no es el módulo. Función 1. Voy a repetir todo para que sea un poco claro. Le doy a clear, abro Python o IPython o disparo aquí JupyterLab. Le digo importa martillo y ahora martillo dentro tiene función 1, función 2. Le vamos a dar 3 y 6, ejecuto y me devuelve el resultado. Le vamos a dar ahora la función 2, ejecuto y me devuelve el resultado. Esta es la manera más óptima en la que ustedes pueden trabajar cuando desarrollan código para resolver sus problemas. O sea, de esta manera vamos creciendo nuestra herramienta, tenemos los objetos, las funciones, los métodos de manera estructurada y además lo pueden documentar,
pueden colgar la documentación en una web, pueden hacer que esta librería sea un paquete distribuido en Conda para que vamos a decir que Laura ha programado martillo. Bueno, pues quizá Eric, que colabora con Laura, quiere usar martillo. ¿Cómo lo puede hacer? En su máquina hace conda install martillo. Bueno, en el canal distribuido por Laura, -c Laura, martillo. Instala martillo en su ambiente de conda y lo usa como si fuera una herramienta más. Entonces, para terminar, como reto, tienen programar su propia librería. Esa librería no tiene por qué tener una función especial, solamente se les pide dos cosas. Debe de tener una función y debe de contener al menos una clase. Esa clase debe de contener al menos un método y un atributo. Y aquí está un poquito la repetición de qué es lo que tienen que hacer. Prueban que funciona y suben la librería a su repositorio remoto del fork para que lo podamos compartir con el resto y podamos ver que efectivamente lo realizaron. Así termina la sesión del día de hoy. Tendrán la sensación de que vamos avanzando rápido, pero queremos llegar a un punto. Queremos llegar al punto en el cual ustedes sean productivos usando herramientas que programaron otras personas para sus propósitos, y para eso no hace falta tener mucha experiencia a la hora de programar con la sintaxis básica de Python. Pero sí hay que entender qué es una librería, qué es una herramienta, qué es una clase y qué clases puedo encontrar en mi librería y cómo se usa. Por eso damos estos pasos. En las siguientes sesiones, no muy lejos en el tiempo, empezaremos a usar herramientas, librerías, que podemos encontrar en el universo del código abierto en Python, de herramientas científicas, para, por ejemplo, hacer un tratamiento de datos, unos análisis, una representación gráfica, etcétera, etcétera. No tienen que programar eso de cero. O sea, basta con conocer un poquito la sintaxis de Python y cómo funcionan estas herramientas para empezar a jugar con eso. Así que en este momento nos despedimos de quien nos pueda estar viendo en el vídeo de YouTube. Por último, compartimos otro de las tiras cómicas de Randall Munroe y ahora mismo creo que pueden entender el chiste. O sea, en este caso son dos personajes, uno volando y le dice, ¿estás volando? ¿Cómo? Y él dice, Python. Y si terminan de leer la tira cómica, dice, yo lo aprendí la noche pasada, todo parece tan sencillo. Hello World es solamente print Hello World. Y bueno, dice, no sé, y el typing dinámico, los espacios en blanco, bla, 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 bla. Y dice él, no, si yo solamente tecleé import anti-gravity. O sea, efectivamente esto es lo que sucede ahora a la hora de programar. O sea, ya uno no hace falta que conozca las tripas de algo, que sepa programar al detalle. Ahora mismo hay una herramienta que se llama Anti-Gravity. Abres sesión, bueno, con ella instalada, haces import Anti-Gravity y lo usas. Y tienes acceso a cuestiones muy útiles y muy complicadas que igual uno no sería capaz de programar solito, ¿sí? Y así terminamos la sesión y ya solo podemos, si queremos atender alguna particularidad o duda que tengan las personas que están en presencia.